Polvoymiseria.com. Gracias a Yeshua, un día de Gebruta. Hoy, aquí, en este mundo que espera ser libertado de la corrupción, ¿verdad, Luis? A la que se encuentra sometida. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios, al Dios que precisamente hablando de este planeta y de este mundo, pues hay un universo donde Él más allá de las nubes gobierna toda la creación y pues aquí en esta insignificante tierra estamos unos par de miserables estudiando y pues en su gracia y su misericordia por la sangre de Él llamando al arrepentimiento para vida eterna fuera de este cuerpo. Entonces sí somos miserables de pies a cabeza, malvados, pero muy amados. Yeshua mostró su amor y lo mostró hasta el fin, ¿verdad? Así es, en la cruz y resucitando de entre los muertos y atrayéndonos a sí mismo para solamente por la fe y viviendo en las obras que Él preparó de antemano, participemos de su presencia, su compañía y de la vida eterna. Y pues mientras tanto siendo edificados con gebrutas como la de hoy, ¿cuál tocará? Bueno, pues hace un momento una persona pues amada por Cristo, aunque ella todavía no sabe cuánto la ama Yeshua, como muchos y muchas, pues no lo saben. También en parte porque la iglesia apóstata ha venido pues consecutivamente y sistemáticamente blasfemando el nombre de Dios, la doctrina de Yeshua, de tal manera que hay aproximadamente 1,000 millones de seres humanos. Según dice la estadística, hay 1,000 millones aproximadamente de cristianos en todas sus denominaciones, católicos, evangélicos, bla, 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 bla. La pregunta es cuántos de ellos son conocidos por Dios. Es una muy buena pregunta porque en una ocasión hablando de un tema, Pablo con los corintios se detuvo a hacer un paréntesis y dijo, y ya ustedes conociendo a Dios y más bien siendo conocidos por Él. Entonces sí es importante ver que también la carta a Timoteo le dice Pablo a Timoteo, mira, tiene el Señor la seguridad de quienes le pertenecen a Él, tiene seguro con este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de pecado y de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. Y así, lo más importante es ser conocidos por Dios, porque hay muchos que dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce, no les ha dado su Espíritu Santo, pero no por falta de Dios, sino por falta de arrepentimiento. Bueno, entremos en el tema, tiene que ver con la prosperidad. Todo el mundo habla de prosperidad, todo el mundo quiere prosperidad, ciertamente. La mayor parte de las personas quieren prosperidad en términos económicos, de salud física, a nivel familiar y bla, 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 bla. Entonces hay muchas personas que queriendo prosperidad, buscando prosperidad, pues le piden a la vida, al cosmos prosperidad. Repito, esta persona con la que hablé hace un rato, pues tiene la costumbre, tiene la firme creencia de que pidiendo prosperidad a la vida, o a Dios per se, o al cosmos, el cosmos responde. Según esta persona, esta doctrina, todo el cosmos está a favor de los seres humanos. Y esto hay que ver si es realmente cierto. ¿Está en contra o está a favor o qué piensas, Luis? Lo que pasa es de que es un motor muy importante para la raza humana el tener el sustento pues ya no solo necesario, sino la vanagloria de la vida, ¿no? Entonces pues todo el sistema de modas, de riquezas, de glamour, de placeres de esta tierra, pues todo eso hace un atractivo muy importante que se puede adquirir por medio del dinero. Entonces, hablando en un sentido de un todo, pues todas las personas perseveran en el peor de los casos, pues tratando de recurrir a este tipo de como corriente filosófica de pues atrae el éxito, si se puede, eres un buen emprendedor. Y ahora hay gente, perdón Luis, que usa mantras para atraer prosperidad y quitar obstáculos, fórmulas numéricas. Hay que hablar de esto porque ciertamente la Biblia habla de prosperidad, pero hay que aclarar, ¿verdad? ¿Qué tipo de prosperidad? Sí, principalmente porque la misma carta de los Corintios que acabamos de mencionar dice que las cosas terrenales no las entiende el hombre,
cosa espiritual. Sí. Edición. Como dice la carta de los Corintios que acabamos de mencionar, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ellos, tratando de salir adelante en un mundo material por medio de la prosperidad, se les olvida que la verdadera prosperidad espiritual es cuando el alma empieza a ser libre de toda culpa de pecado por medio de una redención, de un sacrificio único y vivo. Ahí es donde por la fe se pueden acercar a Cristo. En ese momento viene un cambio, una renovación de la mente, le llama la misma Biblia, una renovación del alma, una adopción que nos hace con vestiduras, nos quita las vestiduras viles de pecado para revestirnos de Cristo, como dice Gálatas 3. Entonces, al haber todo este proceso, en ese sentido empieza el verdadero buen sentido de una prosperidad del alma, al ser libre espiritualmente, y entonces pues toda perspectiva material puede ser ya no nada más suplida y avanzada, sino que muchas de ellas empieza a palomear una gran lista de cosas innecesarias que muchas veces fueron como que el gusto o la atracción, pero que finalmente se empieza a ver el valor, el poco valor que de verdad tiene la materia, y desafortunadamente lo contrario que le han dado. Así es. Hablemos un poco de la perspectiva de la prosperidad desde el enfoque de la iglesia apóstata. Ya hemos hablado de esto. Y contrastemos este punto de vista de la iglesia apóstata de miseria con la verdadera prosperidad que ofrece Yeshua. ¿Cuál es la prosperidad que ofrece Yeshua y cuál es el discurso de la iglesia apóstata? Vamos a mencionar por lo menos unos 3 puntitos de la iglesia apóstata. Uno de ellos es que como somos hijos del rey, todo tenemos que tener. Esa es una muy clásica. No, hombre, ¿cómo vamos a carecer si somos hijos del rey? Sin embargo... Vamos a estar en la calle si somos hijos del rey. Así es. ¿Cómo vas a tener un Volkswagen? Tú eres hijo del rey, puedes tener y debes tener un BMW. Así es. Para los que piensan así, vamos a analizar la vida de un hijo del rey desde la perspectiva de 2 de Corintios capítulo 4. Habla de derribados pero no destruidos, vestidos en harapos pero no destruidos del todo. O sea, es un capítulo que habla una serie de cosas que padece un verdadero siervo de Dios sin esperar pues tener todo en gloria. Una de las cosas que tiene incluso la iglesia apóstata cuando menciona esto es el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Sin embargo, se les olvida que en este mismo versículo, palabras antes, dice, estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quiere decir que este hijo del rey, en este caso Pablo, por la gracia de Dios, él había entendido que aún tener que padecer necesidades o tener aflicciones de diferente tipo, aún él estaba adiestrado para decir, pues poderoso es el que tiene el depósito del Espíritu que ha puesto en mí para tener recompensa eterna y no lo que ofrece este mundo, ¿no? Esta sería la perspectiva de la iglesia apóstata en contraposición a la verdadera prosperidad que otorga Yeshua, que es una prosperidad meramente espiritual. En cuanto a las cosas materiales, Dios ha prometido sencillamente que nada faltará a aquellos y aquellas que vivan en obediencia, en temor. Pero hablemos ahora fuera de la iglesia apóstata. Bueno, terminando con los 2 puntos de los que faltarían de la iglesia apóstata, otro de ellos es muy utilizado con la manipulación del diezmo. Es muy común para ellos decir, es que si no diezmas no eres prosperado y le robas a Dios. Y tienen su tendencia de cómo utilizan los textos. Sin embargo, hay que observar que dichos versículos muchas veces tienen que ver con la obra de Dios y no necesariamente con el tener que atraer a sí mismo las riquezas. Esa no es la perspectiva del Evangelio. Quizá fue una forma en la que Dios se manifestó a los que creían en Él en una dispensación más antigua y puede ser aplicable dependiendo del que de verdad viviera ese mandamiento como es y no como el que dice se aparta para una cosa y todo lo demás ya se desapareció, como lo hace la iglesia apóstata. O sea, digamos que en la antigua dispensación, en la de la ley, Dios pues prosperaba económicamente a sus siervos muchas veces, pero no a todos, porque hablan de Abraham. Bueno, Abraham era riquísimo en ganado, en esto, Job también. Pero ¿qué pasó con Job? Job perdió todo y realmente llegó a ser prosperado espiritualmente.
Así es, sí, principalmente ahí lo que le hizo madurar y crecer y ser más libre espiritualmente fue la aflicción, y ya después lo material fue añadido. Y eso es precisamente el enfoque de el nuevo pacto. El nuevo pacto establecido por medio de la sangre de Jesús a toda la raza humana incluye que la prosperidad terrenal es añadida por Dios en abundancia cuando Él decide quién sí es digno. Y por otro lado, el tener que centrarnos en la obra de Dios, eso involucra renunciar a las grandes cosas que ahora sí el mundo quisiera tener prósperamente, pero que se tienen por basura por amor a Cristo. Entonces, una vez más, el argumento de la materia queda como que en segundo plano, pero como veíamos al principio, el hombre natural descentra pues el lugar primario. O sea que Yeshua prospera espiritualmente antes que nada. Esto es la primera y la más importante de las prosperidades que necesitamos. Esto es la recepción o recibir el Espíritu Santo. Mientras no recibamos el Espíritu Santo, no podemos ser prósperos ni aspirar a ninguna verdadera prosperidad. Y también puede prosperar económicamente a quien quiere. Pero aquel que ya es próspero espiritualmente hablando, como dices, pues poco le importa la prosperidad económica o la tiene en segundo, tercero o cuarto lugar. Así es, sí, como se desglosaba al principio, la redención del alma hace tal cambio en la persona que es más que la riqueza de alguien que no puede quitarse a lo mejor el rencor o el deseo de venganza o la depresión, cualquier pecado que a lo mejor venga arrastrando raíz de amargura, cualquier odio, la carga de algún homicidio que cometió, lo que sea, por muy rico que sea, eso no le puede quitar esa carga. Entonces la mejor prosperidad es poder tener paz con Dios. En ese momento viene la paz que no es como la que el mundo da, y esa es una excelente prosperidad, porque ahora sí se puede llevar en paz y vivir en paz todo lo que tenga que administrarse en la tierra. Así es, Dios prospera espiritualmente con todo el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, temor, dominio propio. El tercer punto de la iglesia apóstata es decir, pues si tú le das a Dios, Él te va a dar más. Eso es algo muy común. ¿Tú le das qué? Principalmente se refieren al dinero, a la sección económica. Ofrendas y diezmos. Así es, dice, ven tú, vierte toda tu cartera y Dios te va a dar más carteras. Entonces, en ese sentido, cuando se empieza a manipular o a manejar así un mensaje, perdemos la perspectiva de que el verdadero evangelio dice en Lucas capítulo 6, presten sin esperar recibir nada a cambio y será grande su recompensa. Y también dice que de qué sirve que invites a alguien que te puede recompensar en ese momento, de esa forma si has pagado. Por tal motivo dice Lucas 14, mejor invita al que no lo puede pagar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces lo que podemos ver es que las prosperidades que otorga Dios, cuando son eternas, las dará a su debido tiempo, y no como dice Romanos 12, no estarnos conformando a este siglo como si fuera todo, ¿no? Así es, a este tiempo, Romanos 12:2. Muy bien, ahora, desde la perspectiva secular o mundana, millones de personas, por no decir todas quieren ser prosperados, quieren prosperidad. Pero volvemos a decir, las personas siguen engañadas, tú y yo en otro tiempo igual, pensando que la prosperidad es económica o que tiene que ver con la salud física o con la estabilidad emocional. Pero esto nada tiene que ver con la prosperidad espiritual que ofrece Cristo. Estas personas que están lejos de la iglesia apóstata y al mismo tiempo lejos de Dios, pero no porque la iglesia apóstata nos lleve a Dios, pues le piden a la vida, le piden, te digo, como al principio, al cosmos, piden y pues dicen haber recibido prosperidad o recibir prosperidad, pero otra vez están buscando solamente prosperidad económica, y esta no es verdadera prosperidad. Vamos a atravesar un filtro, vamos a ver el mundo terrenal desde la perspectiva espiritual. Y lo que encontramos es que tanto en los evangelios como en las cartas habla de la dimensión de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas.
En un sentido de, viéndolo desde esta perspectiva... Hijos de Dios y simiente cainita. Así es. Viéndolo desde esa perspectiva, todas las personas que rehúsan poner su fe en Yeshua en agradecimiento a su amor y por salvación y vida eterna, los rige el mundo espiritual, lo crean o no. Así es, la verdad está por encima de nuestras creencias, opiniones, deseos y expectativas. Así es, entonces en este sentido, aunque ellos le llamen el cosmos, o le llamen una fuerza, o le llamen... la vida, la madre naturaleza. Así es, como le llamen, crean o no en un poder superior, o como le quieran llamar, según la propia perspectiva o cosmovisión de esa persona, el hecho de que digan que obtuvieron resultados por haberlo hecho, eso es porque en el reino espiritual este mundo de tinieblas también suministra con engaño las necesidades para de esa manera mantener en esclavitud. Pues hagamos un llamado, Luis, para aquellos, pues digamos 2-3 grupos. Uno, o el primer grupo, los que están en la iglesia apóstata creyendo que Dios quiere prosperar económicamente, cuando la realidad es que Dios quiere prosperar espiritualmente, lo cual no tiene comparación. Es imposible fincar una comparación entre la prosperidad terrenal, que no es nada, frente a la prosperidad espiritual. O el otro grupo, pues los que están en el mundo, creyendo que estos poderes, supuestos poderes, la metafísica, pueden darles prosperidad. Pues hacemos un llamado a este primer grupo de 2 personas, a la iglesia apóstata. Sería más importante que vieran cómo está el alimento que predican o cómo está la vida espiritual de el rebaño en cuanto a su comunión con Dios. Eso sería una mejor prosperidad espiritual, más que estar pues difundiendo la prosperidad material. En el caso de los que buscan el evangelio de la prosperidad. Así es. En el caso del mundo secular que busca la prosperidad, pues le invitamos a que le dé la oportunidad a Dios de poder, primeramente, por medio de pedirle perdón por la conducta que quizá viene arrastrando de vivir, y pedirle que renueve su vida, puede empezar a emprender diferentes formas de administración que traen prosperidad primeramente del alma. Y de hecho, pasando de una vez, ligando con la tercera, recordemos que cuando se renueva una persona por la salvación, es una riqueza mayor que no puede dar la riqueza material, la libertad de todo tipo de ausencia de familia o de familia destruida. Todo eso lo va arreglando Dios a su tiempo. Porque con prosperidad económica no podemos pues vencer la ira que llevamos dentro, los celos, la envidia, los miedos, la soledad, la fornicación, que llega a ser una horrenda esclavitud. Solamente con la prosperidad espiritual que da Yeshua, ¿no? El Espíritu Santo. Sí, así es. Y la tercera, pues hacemos un llamado a este tipo de prosperidad por medio de la salvación, que es primeramente interna del alma, porque como lo acabamos de ver con este hermano que ahorita pasó, empezó a buscar a Dios, prosperó su alma, se siente mejor, y aunque esté en situación de calle, si Dios lo está prosperando en su alma, pues lo demás él entiende que puede ir llegando. Aunque también quisiera entrar en la televisión. Así es, pero sin embargo él ya entendió que primero quiere encontrarse con el Señor, y después toda la puerta que le abra, pues parece dispuesto a aprovecharla. Así es, porque Televisa no puede prosperar a nadie, ¿verdad? No, al contrario, hay pues un montón de empleados quizás despedidos sin salario en algunos casos, muchas quejas ahí. Y están en la ruina espiritualmente hablando. Sí, así es. Aunque les dieran todo tipo de salario y nada les faltara, pues al final la riqueza es tan incierta que, como dicen los proverbios, llenan sus manos de trabajo y al final de quién será, ¿no? Así es, acumula el necio y no sabe para quién será. Polvo y miseria. Busca la prosperidad de Dios y deja de creer que el mundo o el cosmos o la vida o los magos del campo astral o los planetas te pueden prosperar. No hay prosperidad sin Yeshua. Sí, definitivamente. Entonces como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Ese es el verdadero evangelio. Amén, amén. Dios bendiga, Luisito. Igualmente, Dios le bendiga. Polvo y miseria.com